La guerra del ajedrez. ¿Diría usted que una partida por la corona mundial es distinta de cualquier otra partida o torneo? Sí, por supuesto. ¿Y de qué forma? Se lo voy a explicar. Cuando uno disputa un torneo, puede disfrutar del juego, pero cuando lo que está en juego es un campeonato del mundo, las emociones negativas se imponen sobre las emociones positivas. Porque lo que uno desea es aniquilar a su adversario. Eso es lo característico de un campeonato del mundo. Además de potencial creativo, el campeón del mundo debe tener instinto asesino. Como jefe del ejército, uno solo puede triunfar si se ha organizado bien para arrollar al bando enemigo. Tienes que saber aprovechar todo tu ingenio para destruir al ejército adversario. En el nombre de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, proclamo al señor Robert Fischer campeón mundial de ajedrez. La historia comienza unos meses antes en este gran edificio cuya insignia ya ha sido retirada, el del antiguo Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando una serie de dignatarios se plantean una cuestión que no puede interesar a ningún dirigente de cualquier otro país del mundo, ¿cómo impedir que el título de campeón del mundo de ajedrez recaiga por vez primera en la historia en un americano? Desde noviembre de 1971, Spassky se concentró exclusivamente en Fischer. Su método de trabajo fue el siguiente. Él mismo proyectó su preparación. La Federación había redactado un plan inicial en colaboración con entrenadores y grandes maestros. Aquello era el fruto de una labor colectiva. Pero en noviembre, Spassky redactó en una hoja su plan definitivo de preparación para el campeonato y acto seguido la remitió al Comité Central del partido. Se la envió al secretario Dimichev. En aquella época, Dimichev supervisaba la ideología, la cultura y el deporte. Para el poder soviético, Fischer era un desconocido. Y además, ese desconocido no era ni húngaro, ni yugoslavo, ni checoslovaco, sino que procedía de los Estados Unidos de América. Y recordará usted que en esa época estábamos en plena Guerra Fría. De modo que al designar a Fischer como candidato, el campeonato adquirió un interés político adicional. El envite de un campeonato del mundo sobrepasa con creces la diminuta parcela de medio metro cuadrado y las piezas de madera que la ocupan. En la Unión Soviética, el ajedrez es un asunto de Estado.
Una larga historia cultural, social y política que tiene su origen en los años 20, inmediatamente después de la Revolución Rusa. Nuestro país, la Rusia soviética, permanecía aislada a nivel internacional. El régimen bolchevique no estaba reconocido por la Sociedad de Naciones. Había que hacer una demostración. Esa era la primera razón. ¿Y por qué el ajedrez? Pues porque el fútbol, por ejemplo, después de la guerra civil, había mucha pobreza. El país estaba en la ruina. El ajedrez es un deporte muy barato. No se necesita casi nada. Un tablero, unas piezas y ya está. No hacen falta estadios ni pistas de tenis. Y eso Stalin y su entorno lo comprendieron muy bien. Esa fue la segunda razón. Y por último, el ajedrez es un deporte intelectual. Y para los bolcheviques era importante demostrar que en un deporte intelectual ellos podían ser los mejores. Todas esas razones explican el apoyo estatal que recibió el ajedrez. El ajedrez es una herramienta de la cultura proletaria. El ajedrez en cada familia de obreros. El ajedrez entre el proletariado. El ajedrez se ha desarrollado enormemente. Antes de la guerra, empezamos organizando el Campeonato del Cáucaso, el Campeonato de la URSS del Cáucaso. Y fue precisamente el sindicato el que organizó la competición, en la que tomaron parte cientos de miles de ajedrecistas. Se pone en marcha lo que después se conocerá como la Escuela Soviética de Ajedrez. Un sistema para descubrir grandes talentos, un centro de entrenamiento al más alto nivel. Los pioneros de la escuela se extienden por todo el territorio, del que saldrán cientos de jugadores. Una nueva generación está lista para abrirse paso. El primero de sus miembros será el ingeniero electrónico Mikhail Botvinnik, que apareció en los años 30. Botvinnik se convierte en un héroe del ajedrez en una época en la que Stalin anima al pueblo hacia la búsqueda de la excelencia. Y cuando Stalin lanza la consigna de alcanzar y dejar atrás a los Estados Unidos, surge un nuevo eslogan en el mundo del ajedrez: alcanzar y dejar atrás a Botvinnik. Todo el mundo conocía a Botvinnik. Yo tenía una abuela que era analfabeta. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero sabía quién era Botvinnik. Y cuando yo empecé con el ajedrez, ella solo decía una cosa: tal vez él sea el próximo Botvinnik. Ella no conocía a ningún otro jugador, ni a Aletkin, ni a Capablanca, pero a Botvinnik sí, porque a él se lo habían inculcado. Y posteriormente, cuando conocí a Botvinnik en Moscú, donde yo estaba estudiando, se lo conté a mi abuela, y ella exclamó: ¿pero todavía está vivo? Por supuesto que está vivo, abuela, es joven. Pues yo pensaba que habría muerto hace varios siglos. No es ninguna coincidencia. Millones de personas conocían a Botvinnik, tanto como a Stakhanov, y puede que incluso más. Nosotros no pertenecíamos a la Federación Internacional de Ajedrez, porque esa era una organización burguesa. Había que encontrar obreros desconocidos, pero los obreros desconocidos jugaban muy mal. El primero en salir fue Botvinnik. Nuestra federación aprobó una resolución especial. Le dio permiso para participar en una competición burguesa, pero a condición de que ganase. Solamente si ganaba. Esa era la condición, ganar. En la posguerra las cosas cambian.
La URSS pasa de nuevo a formar parte de las instancias internacionales. Se adhiere a la ONU, al Comité Olímpico y a la Federación Internacional de Ajedrez. Comienzan a salir montones de jugadores y Botvinnik se convierte en el primero de una larga serie de campeones mundiales soviéticos. El rey del ajedrez, Mikhail Botvinnik, que ha triunfado en todos los torneos que ha disputado a lo largo de su carrera. Primero, Botvinnik felicita a Smyslov. Luego Smyslov a Botvinnik. Botvinnik felicita a Tal. Y un año más tarde, Tal felicita a Botvinnik. Este le cede su título de campeón a Petrosian, que deberá enfrentarse al último aspirante al título, el soviético Boris Spassky. Está claro que en aquella época la Unión Soviética poseía la supremacía en el ajedrez. En Occidente había muy buenos jugadores, pero repartidos en diferentes países. Estaba Rzeszewski en los Estados Unidos, estaba Najdorf en Argentina, y otros que empezaban a destacar, como Ben Larsen, y bueno, yo mismo durante un tiempo. Pero lo que estaba claro es que en aquella época la Unión Soviética nos llevaba muchísima ventaja. Y nadie pensaba que fuese posible penetrar en aquella fortaleza. Al otro lado del Atlántico había sin embargo un jugador capaz de inquietar a los soviéticos. Campeón de los Estados Unidos a los 14 años, candidato al título mundial y gran maestro el año siguiente, Bobby Fischer se convierte rápidamente en una estrella del ajedrez. Él empleó los métodos de los jugadores soviéticos. Quizás resulte paradójico, pero él también era un alumno de la escuela soviética. ¿Por qué? Pues porque estudió los trabajos de nuestros jugadores. Incluso aprendió ruso para poder leer nuestra literatura sobre ajedrez. Así que en él había talento, pero también trabajo, una gran cantidad de trabajo. Era un fanático. En Brooklyn tenía 4 tableros e iba pasando de uno a otro. Así era como trabajaba Fischer todos los días. En el año 1971, después de haber permanecido un tiempo alejado de la competición, Fischer protagoniza un sorprendente retorno. Pese a no haber tomado parte en las eliminatorias, un jugador norteamericano le cede su plaza en la fase clasificatoria para el Campeonato Mundial, en la que ya se perfila como favorito. Me acuerdo de haber experimentado esa sensación de estar jugando contra una máquina. Incluso cuando me encontraba en una posición ventajosa, él me respondía siempre con una buena defensa. Y yo pensaba, ¿este hombre es brujo o qué? Él podía cometer imprecisiones, pero jamás hasta el punto de ponerse en peligro, de empeorar su posición. Por supuesto, también perdía alguna partida, pero la mayoría de las veces colocaba sus piezas tan bien, de una forma tan armoniosa, que parecía casi invencible. Aquella situación me provocó un estado psicológico que me llevó a resultados críticos. Aquello tuvo consecuencias dramáticas. Durante 1 año y medio fui como un extranjero en mi propio país. Un gran maestro soviético no podía salir derrotado de esa forma ante un norteamericano. Detrás de todo aquello había motivos políticos. 6-0 contra Taimanov, 6-0 contra Larsen,
y también derrotó a Petrosian. Yo era el entrenador de Petrosian en Buenos Aires. Y le puedo decir que aquel año Fischer jugó tan bien que no habría conseguido derrotarle ningún otro jugador del mundo. Por supuesto que nosotros, los dirigentes deportivos, nos sentíamos muy a disgusto. Nadie negaba que Fischer fuese un genio del ajedrez, que fuese difícil derrotarle, pero conocíamos la valía de nuestros jugadores y teníamos capacidad de sobra para defendernos. Naturalmente, la derrota nunca se puede excluir, pero el caso es que nosotros depositamos muchísimas esperanzas en Spassky. Ahí la situación se complicó, porque se empezó a presionar mucho a Spassky y a los otros jugadores. Les citábamos constantemente en el comité de deportes e incluso en la KGB. Aquello les puso a todos muy nerviosos. Nosotros les decíamos, ¿nos garantiza usted la victoria? Pero ¿quién puede garantizar una cosa semejante? Es un deporte. Por supuesto que uno puede decir que lo garantiza, pero eso no es serio. Spassky decía, no soy mucho peor, voy a luchar. Esa no es una respuesta. ¿Cómo que a luchar? Tú eres soviético. Tienes que asegurarnos que conservaremos el título. Pero él no podía asegurárnoslo. Así que lo atormentamos y eso complicó las cosas. Tras varios meses de incertidumbre, se elige a Islandia como sede para disputar el Campeonato del Mundo. Esta pequeña isla, a medio camino entre Washington y Moscú, se convertirá en el escenario de una guerra intelectual y simbólica entre las dos ideologías que se reparten el planeta. Incluso antes de dar comienzo, el encuentro ya recibe el sobrenombre de la partida del siglo. Pero la partida del siglo se presenta mal. Mientras Spassky acaba de llegar, Fischer se encuentra en paradero desconocido. Sus abogados hacen saber que la dotación del premio le parece insuficiente. Nadie sabe con certeza si se disputará el Campeonato del Mundo. En relación con los actuales acontecimientos, el campeón del mundo considera que se trata de un hecho inaudito en la historia del ajedrez. En relación con los actuales acontecimientos, el campeón del mundo considera que se trata de un hecho inaudito en la historia del ajedrez, que presentándose a su hora para disputar la partida, haya tenido que esperar a que llegase el aspirante. Dicho acto, además, constituye una grave violación de las reglas de la FIDE, a las que todos estamos sometidos. El campeón mundial, Boris Spassky, piensa que la ausencia del aspirante en la ceremonia de inauguración del torneo y sus 3 días de retraso constituyen un verdadero insulto. La ceremonia de inauguración empezó con una silla vacía. Esa era la silla de Bobby Fischer. Pero el acto había que celebrarlo. Y recuerdo que el embajador de los Estados Unidos estaba sentado junto a esa silla vacía. Y se le veía muy incómodo. Muy incómodo. Y creo que se sentía un poco avergonzado de que el joven norteamericano, bueno, no demostrase muy buena conducta. No se comportase como es debido. Aquello no era bueno para los Estados Unidos. Y allí, el primer ministro dijo algo así como: verán, los islandeses hemos hecho todo lo posible para organizar y preparar este encuentro, para rendir honores tanto al campeón mundial como al aspirante. Pero el aspirante no se presenta. Y me temo que su comportamiento
está volviendo el ambiente de Islandia en contra de su país. Y el ambiente era en cierto modo bastante delicado, porque la población islandesa ya ponía en tela de juicio la base americana, la radio americana, la influencia americana en Islandia. Por supuesto, estábamos en plena Guerra Fría. La tensión que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era importante. Y todo aquello llamó poderosamente la atención de los medios. El señor Fisher, con sus guardaespaldas y sus abogados, con su equipo de psiquiatras y asesores facultativos, con sus pataletas y sobre todo con su maravilloso sentido publicitario, han convertido el campeonato de este año en Islandia en la noticia del momento. Y si el señor Fisher tiene algún criterio moral al que aferrarse, es aquel de que lo más importante del juego no es ganar, sino recaudar la máxima cantidad de dinero posible. Para la ITN, Michael Nicholson, sentado donde debería haberse sentado el señor Fisher esta noche en Islandia. Por fin, el 4 de julio, Fisher desembarca en Islandia. En la víspera, un millonario inglés ha duplicado la prima del campeonato. Mientras tanto, en Washington, Henry Kissinger, asesor especial del presidente Nixon, le hace saber a la prensa que ha intervenido personalmente en virtud del interés nacional. Kissinger llamó por teléfono a Bobby Fischer y le dijo: queremos que usted derrote a los rusos. Queremos que vaya a luchar por Norteamérica. Después del campeonato, Paul Marshall, que era uno de los abogados de Fischer, me dijo que él estaba presente cuando Kissinger le telefoneó. Llevaban todo el día tratando de convencerlo para que viniese a Islandia a jugar, sin resultado alguno. Pero él me contó que Fischer cambió de actitud cuando cogió el teléfono y habló con Kissinger, y que terminó la conversación como si fuese un joven soldado dispuesto a ir a la guerra. Para Kissinger, aquella era una oportunidad demasiado hermosa. Fischer le ofrecía la posibilidad de derrotar a los soviéticos en su propio terreno. Los Estados Unidos, un país en el que prácticamente nadie juega al ajedrez, se apasiona súbitamente por el juego, y Fischer se deja convencer de la importancia que tiene su papel. A su llegada a Reykjavik, declara ante los periodistas: he comprendido que los intereses de mi país estaban por encima de los míos. En menos de 4 horas, 2 hombres inclinados sobre un tablero van a replantear el futuro del mundo. Escuchen las declaraciones que ha suscitado este nuevo enfrentamiento. Este campeonato del mundo es la partida del siglo. Se trata del mundo libre enfrentado a esos mentirosos, traidores e hipócritas rusos. Una frase que no es mía, sino del norteamericano Bobby Fischer, el aspirante a derrotar al actual campeón del mundo, Boris Spassky. Cuando Spassky se sienta frente a Fischer para disputar la primera partida del campeonato, sus intenciones son claras. Se trata de demostrarle al americano que él no se va a dejar aplastar como sus compatriotas y opta, por lo tanto, por un comienzo sólido. Al cabo de apenas 30 jugadas, los dos jugadores llegan a una posición simétrica: 2 alfiles de casilla negra, 6 peones igualmente repartidos a ambos flancos y los 2 reyes que se disponen a avanzar hacia el centro del tablero. En ese momento, el norteamericano decide desequilibrar bruscamente la posición. Utilizando su alfil, se come un peón del bando contrario. Basta ese simple movimiento para modificar por completo el paisaje, porque inmediatamente Spassky hace avanzar el peón contiguo, que como un cerrojo encarcela a la pieza enemiga. Al alfil, preso en la casilla negra, no le queda escapatoria, y el rey blanco no tiene más que ir tranquilamente en su busca.
En la batalla, Spassky pierde 2 peones, pero ha ganado un alfil. La precisión del campeón del mundo se encarga del resto. Con la ayuda de su alfil y el rey blanco, va devorando uno tras otro los peones enemigos. Y en la jugada número 56, Fischer extiende su mano en señal de abandono. Por culpa de un desafortunado golpe de alfil, el americano acaba de morder el polvo por primera vez desde hace mucho tiempo. Spassky 1, Fischer 0. El gran jugador alemán Lasker ya lo había dicho a comienzos de siglo. Arte, deporte, ciencia, poco importa todo eso. El juego del ajedrez es ante todo el enfrentamiento de 2 egos, el cara a cara de 2 mentes que lucharán hasta el límite. En la primera partida, Fischer no cometió ninguna sandez. Aquella fue una acción deliberada que no le salió bien. Esa es mi opinión. Posteriormente, los analistas demostraron que aquello podía haber terminado en tablas, incluso después de haber ejecutado ese desafortunado golpe de alfil. Me gustaría añadir una cosa. La pauta fundamental de Bobby Fischer durante el torneo era la de luchar por todos los medios para llevar la iniciativa. En la primera partida, pese a terminar perdiéndola, ya puso de manifiesto esa voluntad. Su obsesión durante el encuentro era demostrarle a Spassky que no le tenía miedo, que era capaz de jugar hasta el límite, que le atacaría sin cesar. Un campeonato del mundo se disputa sobre y fuera del tablero. El entorno, los detalles más pequeños, también forman parte del juego. Tras su derrota, el norteamericano contraataca en un terreno que le resulta conocido: la organización y las condiciones del juego. Se queja de las cámaras de televisión, pese a lo mucho que él había contribuido para que se diesen cita allí, y se niega a continuar en tanto que no las retiren. Cuando da comienzo la segunda partida, Fischer se encierra en su habitación del hotel y amenaza con regresar a América. Hay mucho ruido en esa sala. Es algo así como Staten Randolph a las 12 de la noche de un sábado. Desde luego, no es un lugar para jugar al ajedrez. Gligoric dijo que él había jugado en sitios peores, pero reconoció que él no era el campeón del mundo y que tampoco le había sucedido muy a menudo. ¿Está por lo tanto en desacuerdo con el árbitro Smith, que ha dicho que las condiciones son buenas? ¿Smith ha dicho que son buenas? Y si son tan buenas, ¿por qué no hace más que agitar las manos como un sacerdote histérico? En tal caso, debería quedarse sentado, mirando cómo juegan. Señor Fox, una de las principales quejas de Bobby Fischer contra sus cámaras ha sido que el ruido que hacen le molestaba. Si no es el ruido lo que está molestando al señor Fischer, ¿qué podría ser? De eso yo no tengo ni idea. A mucha gente le gustaría responder a esa pregunta. No creo que nadie pueda decírselo aparte de Bobby Fischer, y es posible que él tampoco pueda. Fischer había abandonado torneos en muchas ocasiones. Y algunas personas pensaban, ¿terminará esto en tragedia? ¿Es posible que tal vez el mejor jugador de ajedrez que ha visto nacer este mundo no llegue a disputar nunca el campeonato del mundo? La gente hablaba de esto por todo el país y por todo el mundo, incluso aquellos que no sabían jugar al ajedrez. Me acuerdo de la segunda partida, cuando Fischer no se presentó. Spassky se sentó ante el tablero. Lothar Schmidt pulsó el botón del tiempo. Eran las 5 de la tarde. Spassky acabó levantándose. En la sala ya no había nada. La comidilla en la sala de prensa era: ¿vendrá? ¿No vendrá? Al cabo de 20 o 30 minutos, estaba claro que Fischer no iba a aparecer. Nosotros seguimos esperando.
Porque, según el reglamento, si un jugador no se presenta al cabo de 1 hora, se le da por perdida la partida. En el monitor yo observaba a Spassky, que aguardaba en escena. Y conforme pasaban los minutos, mi angustia iba creciendo por momentos en vista de que Fischer no llegaba. Yo conocía a Spassky desde hacía mucho tiempo y le estaba viendo cómo se iba descomponiendo minuto a minuto. Cuando quedaba 1 minuto, yo estaba seguro de que si hubiese aparecido Fischer, Spassky no habría tenido ninguna posibilidad. Estaba acabado, completamente acabado. En Moscú, las autoridades reaccionan muy mal ante esta nueva afrenta. La federación considera que su campeón ha sido humillado e intenta por todos los medios llevarlo de nuevo al redil. Hubo una serie de llamadas telefónicas a nuestro embajador en Islandia. Ellos utilizaron todos los medios diplomáticos que tenían a su alcance. Hablaron con Geller, el ayudante, para que detuviese el campeonato. Geller me lo contó. Nosotros éramos amigos. Él fue a ver a Boris y le dijo: me han llamado desde Moscú. Tienes que dar un puñetazo en la mesa y dejar de jugar. ¿Cómo habríamos podido descalificar a Spassky después de lo que había ocurrido? El torneo habría podido suspenderse ahí, pero Boris había logrado una proeza. Algunos dicen que lo que quería era pasar a la historia. Poco importa, de verdad. Pero había que tener valor para hacer lo que él hizo. Si el encuentro se hubiese suspendido por no presentarse Fischer, ni a la inauguración, ni a la segunda partida, la opinión pública habría estado del lado de Spassky, tanto en la URSS como en el extranjero. Fischer se había excedido en su comportamiento, pero Spassky fue capaz de superarlo. Era consciente de que podía perder, pero sin embargo dijo: no, si gano, será sobre el tablero. Yo quiero jugar. Me negué a obedecer. Aquello no era una orden, sino una presión bastante fuerte. Les dije que disputaría el campeonato del mundo. Así de claro. Pude hacerlo porque yo no era comunista. Si hubiese sido comunista, habría tenido que obedecer. Pero como no lo era, ni nunca lo he sido, pude decidir por mí mismo. La escuela soviética de ajedrez era uno de los ejes principales del aparato de propaganda. Lo paradójico era que, como necesitaba aumentar su poder, no le quedaba otro remedio que tolerar la presencia de jugadores caprichosos, independientes y difícilmente controlables, como los Brostein, los Spassky, que jamás habían pertenecido al partido y que, en contra de las costumbres, se las arreglaban sin el apoyo directo del aparato estatal. Y es que, en esta estrategia de guerra ideológica sobre los tableros, y sin un claro sustituto para Spassky, las autoridades se ven obligadas a transigir con un jugador que se les resiste y desea seguir con el torneo hasta el final. Spassky quería que el campeonato se disputase. Para él, lo principal era jugar. Estaba seguro de que iba a ganar. Por ese motivo aceptó todas las concesiones. Él quería jugar. Había ganado la primera partida. Fischer no se había presentado a la segunda y temía que el campeonato se pudiese suspender. Habría jugado incluso en la cama. Lo importante era jugar para que siguiese la fiesta.
La gente que se ha reunido aquí en la puerta trasera del Palacio de los Deportes de Reykjavik no espera únicamente para ver a los grandes maestros. Son conscientes de que esto podría ser el comienzo de un escándalo en el mundo del ajedrez si cualquiera de los dos jugadores decide no presentarse. Pero a falta de 5 minutos aparece Spassky. Señor Spassky, ¿está usted satisfecho con los preparativos de la partida de hoy? Fischer, por el contrario, se sigue retrasando. ¿Podría constituir esto un nuevo problema? Viene hacia aquí. Estoy seguro. Esta noche va a haber partida, ¿verdad? Va a haber una masacre. Fischer se presenta para disputar la tercera partida, pero plantea una nueva exigencia. Pide que el tablero se traslade a una pequeña sala sin público. La guerra psicológica que estaba librando Fischer contra Spassky y los demás estaba fundamentada sobre un principio. Yo pongo una condición, y aunque se trate de una cosa insignificante, desde el momento en que el otro la acepta, está cediendo terreno y reconoce mi fuerza. Digamos que se sitúa en un estado de inferioridad psicológica. Fue por eso por lo que él solicitó jugar en la sala pequeña. Nosotros nos oponíamos categóricamente a esa medida. Ni Ney, ni Geller, ni yo queríamos ceder. Pero Spassky, que se sentía en deuda con Fischer, quiso compensarle. Él decía, la primera partida se la gané yo, pero la segunda me la regalaron, y yo no me merezco ese regalo. Para el 99% de la gente, aquello no habría constituido un problema, pero para Spassky sí. Cuando empezó la partida, estalló una disputa entre Lothar Schmidt, el árbitro, y Fischer. Empezaron a discutir, y en un momento dado Fischer le dijo a Schmidt: «Cállese». En ese preciso instante yo cometí un error fatal. Creo incluso que fue en ese momento cuando perdí el campeonato. Porque había aceptado seguir en esas condiciones. En calidad de campeón del mundo, habría podido decir simplemente: «Discúlpeme, señor, pero no me gusta esta atmósfera. Había prometido jugar esta partida, pero abandonó. Y marcharme. Habría conservado toda la ventaja psicológica que tenía en ese momento del campeonato. Yo creo que Fischer se habría encontrado en una posición muy complicada, psicológicamente hablando. En lugar de eso, yo acepté jugar. Había dado mi palabra. Y terminé perdiendo. Perdí en la 40ª jugada, cuando las tablas eran ya evidentes. Ahí perdí contra Fischer por primera vez en mi vida. Fue como si yo le hubiese abierto la puerta. Él percibió mi debilidad. Había destruido con mis propias manos mi posición ventajosa. Inmediatamente me di cuenta. Y a partir de ahí comencé a atormentarme. Durante un campeonato, los tormentos mentales son lo peor. La mente debe mantenerse firme. Yo mismo había minado mi propio intelecto. Psicológicamente estaba condenado. No obstante, estaba decidido a luchar contra Fischer hasta mi último suspiro. Quemar hasta el último cartucho. Estaba convencido de que podría luchar hasta el límite. No era solamente una idea, pero nuestras fuerzas eran dispares. A partir de ahí, él dejó de lado las protestas y su cerebro se puso a maquinar como un reloj suizo.
Islandia es una nación contemplativa, en contacto con la naturaleza, extremadamente orgullosa de su legado vikingo y predispuesta a respetar a los genios, incluso cuando aparecen en la forma del excéntrico Bobby Fischer, que casi no habla con nadie y apenas se le ve, salvo cuando llega al encuentro y entra al edificio por la puerta trasera. Antes de la partida, Boris Spassky se mostró mucho más cordial. Los islandeses le daban como favorito, pero en estos momentos también es el aparente perdedor. Y a los islandeses, como a la mayoría de los seres humanos, les gustan los triunfadores. Enhorabuena. ¿Cómo te sientes, chico? Dinos cómo te sientes. Gracias, hasta luego. ¿Nos quieres decir unas palabras, Bobby? Bobby, baja la ventanilla. Cuando el 1 de septiembre Bobby Fischer ganó la 21ª partida del torneo, se convirtió en el 11º campeón mundial de ajedrez. Igualmente importante, se convirtió en el primer americano y el primer neoyorquino que conquista el título. Mucha gente se ha traído muchas cosas de vuelta a Nueva York, pero nadie había regresado con un título mundial de ajedrez. Y lo que es más, Bobby Fischer ha llevado el juego a millones de personas. América ha descubierto un nuevo juego, un juego que muchos de nosotros pensábamos que estaba fuera de nuestro alcance. Señor alcalde y amigos, en primer lugar, quiero desmentir un malicioso rumor que ha empezado a circular por ahí. Creo que se lanzó desde Moscú. No es cierto que Henry Kissinger me llamase durante el torneo para decirme las jugadas. Nunca pensé que vería el día en el que el ajedrez ocupase las portadas de los periódicos aquí, aunque solo haya podido encontrar un párrafo en el Pravda. Supongo que la culpa es mía. Todo depende de quién gane. Muchas gracias. Fischer ha demostrado que era el mejor jugador del mundo. Spassky no tenía rival en el 69, pero después experimentó un claro retroceso. Su actuación durante la primera mitad del campeonato fue espantosa. No descarto incluso que nos hayan estado espiando. Spassky adoptó una actitud muy arrogante. Repetía que él no le atribuía un sentido político a su enfrentamiento contra Fischer. Pero su derrota supone un duro revés para nuestra escuela de ajedrez. Spassky llevaba enfundada nuestra camiseta roja. Como consecuencia de su derrota, el prestigio del Estado se ha visto dañado. Spassky no ha cumplido su cometido: conservar el título de campeón mundial. Nuestra misión ha sido un fracaso. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿qué es lo que he hecho yo por el éxito mundial de la Escuela Soviética de Ajedrez? Efectivamente, se convocó una reunión especial en la que se me calificó de niño malo. Dijeron que no había sabido defender el honor de la URSS, que por mi culpa habíamos perdido la hegemonía sobre los tableros, que me había portado muy mal antes del torneo, que había sido presumido, arrogante, que no había escuchado las opiniones de mis camaradas, sencillos e íntegros, etcétera, etcétera. Yo les contesté que si hubiese podido elegir mi equipo y si el comité de deportes no me hubiese puesto tantas trabas, quizás habría podido luchar mejor contra Fischer.
En el inmenso vivero de ajedrecistas soviéticos, el que se impone como candidato para tratar de recuperar la corona mundial es un muchacho de tan solo 20 años, Anatoly Karpov. En esta ocasión, Moscú ha aprendido bien la lección. El soviético va luchando paso a paso, resiste a la 63ª petición de Fischer, que termina, naturalmente, anunciando su renuncia. Karpov se convierte en campeón del mundo por defecto. El honor está salvado, pero para el mundo entero, la sombra de Fischer continúa planeando. Está ocurriendo justo lo que se temía Spassky. Fischer sigue estando considerado como el mejor jugador del mundo. Karpov trata de enfrentarse al norteamericano en el tablero y utiliza todo el apoyo político de que dispone para que se acepte la idea de un nuevo enfrentamiento. Estábamos muy cerca de firmar un acuerdo. Pero después, analizando el comportamiento de Fischer, pensé que aunque lo hubiésemos firmado, el enfrentamiento no habría tenido lugar. Fischer no quería jugar. No era porque yo le diese miedo. Fischer se temía a sí mismo. Le daba miedo cometer un error, perder una partida. Él pensaba que como campeón del mundo, su trayectoria debía ser intachable, y eso no logró soportarlo su sistema nervioso. Finalmente, Fischer decidió no jugar. Por supuesto, yo perdí una oportunidad histórica. Tenía muchísimas ganas de disputar ese encuentro, así que trasladé toda mi energía a otra parte. Es posible que debido a la negativa de Fischer, yo canalizase toda mi energía hacia los torneos y estableciese un récord difícil de batir. He ganado más de 150 torneos, y eso es algo que nadie podrá volver a hacer. A lo largo de su vida, Fischer solo tuvo una razón de ser: las 64 casillas del tablero. Como confirmación de esta frase, valgan estas imágenes tomadas por una cámara de seguridad durante la entrega de premios, que muestran a un Fischer perdido en el meandro de su ajedrez de bolsillo. Fischer's inventiveness has stimulated chess players everywhere. Después de él, ningún otro jugador ha logrado abrir otra fisura en la fortaleza soviética. Дай шаг назад. Да не надо, пускай играет. Ну что, нагнёт, что ли, вообще? Дай шаг. Да не надо, пускай играет. Ну что, ходи как угодно. 20 años después de Reykjavik, Fischer y Spassky volvieron a verse las caras para disputar una revancha. El triunfo fue para el americano. Fischer acabó mezclándose con el Departamento de Estado, siempre temeroso ante posibles represalias. Spassky abandonó la Unión Soviética 3 años después de Reykjavik. Я не лопаю, я играю нормально. Переводит, ладно? Какие делают? Какие фильмы?
Я не лопаю, я нормально. Мы играли нормально.